Cortes de justicia y tribunales de justicia internacionales estarían reconociendo de que hay una clara división de poderes. Esta mañana voy a leer un artículo acerca del derecho a la tierra que narran algunos conceptos históricos que se pueden entrelazar en la biocanosidad y la biogenética en el contexto de mi formación teológica y en el contexto de los sucesos que han acontecido, que se llega a una naturalización de una división de poderes. En la historia de Israel se enfrentaron dos cosmovisiones en relación con la propiedad de la tierra. Para los egipcios, esta era del faraón, hijo del sol. Por lo tanto, él la parcelaba en minifundios y por su magnanimidad se la entregaba a los vasallos. No ha acontecido a lo largo de la historia que un faraón haya sido netamente hebreo más que José, uno de los primeros faraones hebreos, el primer faraón hebreo, y en este caso el segundo faraón, Pablo Sebastián Brachetti, quien les estoy hablando. Resulta ser de que hay pruebas de que no han podido gobernar la situación los israelitas que llegaron por estas latitudes. No solamente por permitir poner el nombre Argentina Buenos Aires, sino que habían aceptado llamarse Buenos Aires para poder derribar el primer cielo. Esto lleva a que uno se aferre no a creencias esotéricas o mágicas en el contexto de Egipto, sino a replantear los conceptos teológicos y decidir en lo que concierne a la tierra. Creo que no hay vasallos para poder confiar netamente toda la tierra. 2.9 de donde les estoy hablando, y en base a los demás países que se ausentan, marcan de que hay una ausencia de plena vida y de conciencia gubernamental. Eso lleva a que la globalidad, en el cual es el instrumento en el cual les estoy hablando, sea un motivo de estudio constante. Los mejores en cada país deban tener que aplicar lo mejor y a partir de allí luchar por ítems que ya no son transables. ¿A qué me estoy refiriendo? Ninguno que crea, que sienta o que pretenda de que es posible vivir con Satanás en el mundo y que es posible biologizar a Satanás en el cielo y que es posible que desde el cielo Satanás naturalice a los condenados, no pueden acercarse principalmente al ínfimo término confiable que quedó en el aire, que es la administración pública, no los publicanos ni los republicanos. El término público se aplica en el contexto del idioma castellano y es un concepto absoluto, administración pública, que deberán demostrar de que no son Estado, entendiendo que lo que estoy hablando lo estoy hablando como persona real. El derecho a la tierra me ha ganado como un faraón egipcio hebreo en estas latitudes, y creo que así lo entienden algunos jóvenes, según lo han demostrado con títulos, con apoyo de diferentes herramientas, principalmente el arte, de que el resto de América también. No obstante, seguimos teniendo plagas por estos lugares, seguimos teniendo oposición, sigo teniendo oposición, sigo teniendo
una guerra sumada donde aparecen nuevamente en el fondo de la guerra el pueblo judío aquí en Buenos Aires, no sé si desde Israel, muchos jóvenes que continúan los conjuros, y eso hace que haya una pérdida de la tierra natural en quienes no comprenden que hay que habitar en paz y hay que tener un enemigo en común. América perdió el primero, el segundo y el tercer cielo. El primer cielo ganó la plenitud primeramente en el mundo de toda América y sus islas. No se podrá cambiar esa realidad. Quiere decir que tanto Europa, Asia, inclusive África y Oceanía, deben entender de que este continente no tiene alternativas para poder equivocarse. Sí o sí comienzan una lucha eterna y constante contra todo aquello que se llame Satanás. Lejos de la convencionalidad, para no incidir en aquellos visitantes personificados taoístas de Satanás y sus hijas y mujeres, deben andar con zapatos de punta, dirían las carmelitas, para no equivocarse e intentar hacer lo mejor posible entendiendo que la cefalía es total en espíritu y carne en tales individuos. El derecho a la tierra, el cielo, ganó el derecho a que nunca más Satanás pueda intentarlo si quise. América a la vez es el primer continente que está obligado a de por vida tener que dar dinero, mucho dinero, para sostener el cementerio que el cielo se merece por haber ingresado a Satanás en el cielo. El derecho a la tierra se gana en este continente porque primero hubo que luchar contra Satanás, siguen luchando contra Satanás en el cielo, y lo pierden los abanderados de Satanás, aquí principalmente los argentinos en este país, y en Gran Bretaña y el resto de Europa, los aliados número uno de los teístas aparecidos en las Islas Sandwich, allí en el sur. Los hebreos, por su parte, consideraban que la tierra era de Dios, por lo cual, como dueño absoluto, Él la entregaba como un bien salvífico, por lo cual el pueblo tenía que tomarla a sangre y fuego, y así cumplía las predicciones de Noé. Según Génesis, el capítulo 9, el versículo 25 y el versículo 26. Dejando a un costado al pueblo de Israel, son conceptos que se aplican netamente a América. Intento y quiero y creo de que la tierra le pertenece a Elohim y a Jesús, el Dios viviente, Jehová de los ejércitos, el primero que combate contra todo aquello que es contra la vida humana y la especie humana, inclusive contra la protección del planeta Tierra y los vivientes. El rey, el príncipe del amor y de la paz. Ese principio hace de que se pueda creer de que el bien salvífico de la tierra debe ser tomada por sangre y fuego. Significa la prioridad de los seres vivientes humanos, personas, inclusive el reino animal, y seguidamente el fuego como primera herramienta para eliminar aquello que se opone a la sangre. La tierra en su doble aceptación, Eretz, globo terráqueo y patria, con significados históricos y escatológicos, y Adamaj, que significa suelo laborable, tenía gran importancia para los hebreos, porque sin la tierra no habría historia, y sin historia no habría plan salvífico, y sin plan salvífico no habría pacto. El Señor fue estableciendo pactos para poder conservar la tierra,
para poder conservar el globo terráqueo, para conservar la patria, para conservar el suelo que es laborable. No es posible tener pactos satánicos de ninguna clase. Encontramos una ley implícita y explícita en los relatos bíblicos para poder mantener la naturalidad, no solamente en este continente, sino aplicado a todos los continentes del mundo que así lo decidan. Así, por ejemplo, en el Éxodo, la tierra de Canaán y el pacto con los más preciados dones de Dios para el pueblo, alrededor de los cuales se elaboraba la primera fase de la teología hebrea, según la cual la tierra se constituía en el santuario de Dios. Ingresaron al cielo, creyeron que quedaba condenado al mundo, intentaron sustituir con Satanás el primer cielo y se burlaron del continuum, en Daniel 8:14, en el cual electrocutaban a Jesús y hacían de que Satanás era el rey de la pornografía en el cielo y en la tierra. Iban a mutilación, Ushuaia hacía más, el continuo de Satanás era un constante en el cielo, pasando por la luna y en la tierra. Se revierte la situación en base al derecho a la tierra y vuelve a ser Dios quien es el que constituye el santuario de Dios en el mundo. Es cuando no hay otro propietario. Ya Tomás no es el propietario, ya Andrés no es el propietario, ya el flaquito no es el propietario, el gringo no es el propietario. Todos los nombres que Satanás se había puesto allí en el cielo y bajaba a hacer una cultura fonética en América y posiblemente en otros lugares del mundo. El carácter de morada divina sería refrenando primero por el tabernáculo donde residía el arca del pacto y posteriormente por el templo donde Dios habitaría físicamente en medio de su pueblo. Toda una historia eclesiástica en la cual representaba de alguna manera el cuidado que había que tener con el mundo y con todo lo sagrado que es lo natural. Desde allí Dios desarrollaba sus planes salvíficos y por esta causa es que se convirtió en algún momento en tierra santa aquel pueblo Israel en algún momento. Israel se convirtió en un centro operacional en la historia de la salvación, muy distante del plan que tenía Dios con respecto a los judíos postmodernos. Invito constantemente a reflexionar a aquellos que intentan hacer una carrera cristiana, permitir los humanos y los generacionales que están ligados a Israel y al pueblo hebreo, dejar de que puedan llegar a tener un desarrollo natural de la vida cristiana, ya que por estas latitudes nos seguimos encontrando con plagas, con conjuros, con extremos traicionadores al texto y a la naturaleza, entendiendo de que han sufrido el nombre, han defendido el nombre y no hay margen para poder equivocarse en materia teológica. Por todo esto se puede notar que la tierra tenía funciones salvíficas, escatológicas, sociales, financieras, constituyéndose no sólo en el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, sino también en el modus vivendi de los hebreos. Por esta causa Dios había establecido leyes precisas sobre la tierra y los medios de producción con propósitos de combatir la pobreza, distribución justa de la tierra entre la población, pesas justas, salarios justos, derechos laborales, derechos espigueos, leyes sobre el empeño, leyes contra la usura y otras leyes que cumplían este cometido. Podemos decir en estas latitudes
y en otras latitudes del continente, que hay funciones salvíficas al echar y eliminar a Satanás del cielo, hay funciones salvíficas al dejar a un costado a los satanes personificados y pedir que cumplan lo que los humanos pretenden. Y hay funciones escatológicas, sociales y financieras para poder resguardar el derecho a la tierra. La única forma en que podemos empezar a mirar un futuro con esperanza en base a los pecados que ha cometido estas latitudes y sus nombres, en los cuales muchos han fallecido por traición primeramente teológica en todas las líneas de la nación. Que Dios bendiga América en estas horas para seguir combatiendo contra aquellos que usurpan la tierra por medio de prácticas ajenas a la paz, al amor y a la estabilidad.